Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Con el Salmo oramos todos diciendo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día del Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, y aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no cansado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupación. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Las lecturas del día de hoy tienen como centro la voz de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios. En la primera lectura, Moisés habla al pueblo y le dice que Dios le va a dar un profeta, como lo ha pedido, y que ese profeta va a hablar la voz de Dios. Sin embargo, les dice: cuidado, porque el que no escuche al profeta, el que no escuche mis palabras a través del profeta, les va a ir mal. Y al profeta que hable palabras que no sean mis palabras,
morirá. Es decir, la palabra de Dios a través de profetas, a través de pastores, es importante que podamos escuchar la voz de Dios en diferentes personas. Y decíamos en el Salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Porque a veces la palabra de Dios para nosotros puede convertirse en algo tan diario, tan cotidiano, que dejemos de escucharla. Podemos oírla, sí, pero no escucharla, no dejar que entre en nuestro corazón. Ante la palabra de Dios podemos ser como una esponja o como una piedra. Si nosotros ponemos una esponja, la introducimos en un envase con agua, inmediatamente la esponja va a absorber todo el agua que pueda. Pero ponemos una piedra en ese mismo envase y podemos dejarla muchos años allí si queremos. Tomamos la piedra, la rompemos y por dentro está seca. No ha dejado que el agua entre en ella. Y así podemos ser nosotros los cristianos. Podemos dejar que el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, entre en nuestro corazón, o podemos incluso venir todos los domingos, podemos rezar, pero podemos estar cerrados a la voz de Dios, a su palabra. Y a veces nos cerramos a la voz de Dios porque lo que Dios nos pide normalmente no es lo que nosotros queremos. Entonces sí, queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios nos atienda, queremos que Dios nos auxilie, pero eso de escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad es más difícil, porque a veces Dios nos saca de nuestras comodidades, Dios nos llama a la conversión, Dios nos pide que dejemos ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra personalidad, a la cual estamos acostumbrados, pero que no son acordes a la voluntad de Dios. Y ahí entonces la voz de Dios incomoda. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hemos visto en el Evangelio cómo Jesús, la palabra de Jesús, era una palabra con autoridad. Dice que todos se quedaban admirados porque hablaba no como los escribas y los fariseos, sino que era una predicación, una enseñanza nueva, con autoridad, tanta autoridad que hasta los espíritus inmundos, hemos escuchado aquí, pues, palabras actuales, un exorcismo que hizo Jesús, y cómo hasta los espíritus inmundos le obedecían a sus palabras. Por lo tanto, si hasta los demonios obedecen la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios y a obedecer su voluntad? Pero para escuchar la voz de Dios hacen falta dos cosas. Primero, querer escucharla. Querer escuchar la voz de Dios. Que nos haga falta la voz de Dios. Y en segundo lugar, conocer la voz de Dios para reconocerla en medio de tantas voces que hay en la sociedad. Un niño, una niña, puede haber una gran cantidad de personas, imaginemos que estemos todos hablando en este momento, pero un niño, una niña va a reconocer la voz de su padre o de su madre cuando le llama. Aunque hayan muchas voces, aunque hayan gritos, aunque todo el mundo esté hablando al mismo tiempo, un niño o una persona cualquiera va a escuchar a la persona que conoce. Y allí entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús para poder escuchar su voz y diferenciarla de todas las voces que se nos presentan diariamente. ¿Y dónde podemos escuchar la voz de Dios? Hermanos, primero en la palabra, en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, a nuestro alcance. Vamos a ser asiduos a la lectura de la palabra para escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios en nuestra oración. Cuando hacemos oración, allí Dios nos habla. Si hacemos silencio, si ponemos atención, allí Dios nos va a hablar. En la palabra, en la oración, en los acontecimientos diarios. A veces salimos y nos pasa algo en la calle o nos encontramos con alguien y allí Dios nos puede estar hablando. Tenemos que estar atentos a esa voz. Tenemos que sintonizar, así como hoy los teléfonos celulares, los móviles,
¿verdad? Que donde quiera agarran esta señal de Wi-Fi, de Wi-Fi, que dicen aquí, ¿verdad? Pues enseguida tú lo tienes en el bolsillo y de repente te vibra porque encontró señal por allí. Pues así tenemos que estar atentos nosotros a esa voz que quizás no vemos, que quizás no escuchamos físicamente, pero sí se presenta en nuestra vida. Dios nos habla en los acontecimientos. Y también el Señor nos habla en el hermano, nos habla en el otro, en el prójimo, sobre todo en aquel que sufre, en aquel que está enfermo, en aquel que está solo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo en la cárcel. Allí está Jesús y allí nos va a hablar Jesús. Cuando nos acercamos a alguien que lo necesita, allí está Dios también hablándonos. Por lo tanto, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. Que vivamos en esa actitud de estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. A la voz del pastor. Dice Juan en el capítulo 10, yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, yo las conozco, están atentas, escuchan mi voz y me siguen. Jesús es ese buen pastor. Que podamos estar atentos entonces a su voz para hacer siempre su voluntad. Que así sea.